Yuta aparece para poner punto y final al combate entre Choso y Naoya. Ojo que ya vemos las intenciones de Yuta al dejar inconsciente a Choso de un solo golpe. Dejarlo fuera de juego, no matarlo. Todo es una pantomima, pero tenía que intervenir, tenía que dejar que Naoya saliese vivo de ese lugar para que informase de la muerte de Yuji Itadori. Y mientras el protagonista está en el filo de la muerte, vemos que tiene un recuerdo de recién nacido. Fijaos que esto es común en otros relatos japoneses como una creencia cultural. Lo hemos visto en Kimetsu no Yaiba cuando ciertos personajes están a punto de morir y ven recuerdos de sus primeros días de vida, como si la muerte encadenase con el nacimiento, o tal vez aludiendo a ese repaso de la vida que dicen que hacemos cuando morimos. Y es maravillosa la dirección artística situando la cámara en primera persona, siendo la pantalla cubierta por los párpados del pequeño Itadori cada vez que pestañea. Pero nos centramos en el papá de Yuji, primera vez que lo vemos, muy guapetel, debatiendo con su padre, Wasuke Itadori, el abuelete que conocimos al principio de la serie, que le advierte de la mujer con la que está, porque su esposa Kaori falleció sin poderle dar un ansiado hijo, y la mujer con la que está actualmente no es Kaori, sino una suplantadora. Tanto era el deseo que tenía Jin, que es así como se llamaba el papá, por tener un hijo, que le dio igual montárselo con un cadáver andante, con Kenjaku, en el cuerpo de su difunta esposa. Y luego tenemos a Kenjaku que le da igual cesta que ballesta. Ya sabemos desde la anterior temporada que de alguna forma Kenjaku es el papá de Choso. Ahora sabemos que también es la mamá de Yuji Itadori. Y ahora que hemos conocido al papá, es el momento oportuno para hacer el árbol genealógico del protagonista. Esto sí que es un desmadre, no os perdáis. Partimos de Wasuke, el abuelo que tuvo a su hijo Jin, el cual se casó con Kaori, que murió sin poderle dar un hijo a Jin. Pero el cerebro de Kenjaku se metió en ella y dijo, tate, me vale. De esta relación salió Yuji, pero Kenjaku hace 150 años también fue Noritoshi Kamo, este señor de aquí. Misma persona, y misma que esta. Hace 150 años conoció a una señora que era capaz de tener hijos con las maldiciones. Dijo, esto es perfecto para mis experimentos. La sometió a varias maldiciones para que la preñasen, y a aquellos úteros les metió su sangre. El resultado fueron los 9 úteros malditos. Choso, eso, Kechizu y los otros bros. Así que estos son hermanos de Yuji por parte de padre, teniendo en cuenta que estos tienen dos padres, a Kenjaku alias Noritoshi Kamo y a una maldición. Cada uno tiene un padre maldición diferente. Y luego está todo, que es el puto amo y dice, Yuji, tú y yo somos hermanos, aunque no compartan la misma sangre. No tienen lazo familiar, pero sí de sentimiento. No era tan difícil, ¿verdad? Pues la cosa se puede complicar, pero entramos en spoilers. Aquí paro para continuar con el vídeo y al final os dejo el final, valga la redundancia, del árbol genealógico de Yuji con un letrero de spoiler. Así podéis disfrutar del resto del análisis sin sustos. Y que sepáis que este vídeo y los dibujos los he tenido que repetir 2 veces porque no me había grabado y había pintarrajeado toda la pizarra y he dicho, hostia, ahora hay que borrarlo todo y volver a empezar desde cero. Y estoy sudando haciendo frío. Volvemos con el episodio. Yuji se recupera gracias a la técnica maldita inversa de Yuta, que recuerdo es una habilidad que convierte la energía maldita negativa en energía positiva y básicamente en lugar de matar, cura. Hay que ser muy pro para hacer esto. Y por aquel pacto vinculante que había hecho con los altos mandos, se vio obligado a matar a Yuji Itadori. Cumplió el contrato y se libró de cualquier consecuencia negativa. Después lo resucita y arreglado. Si no sabes de qué pacto hablo, de qué conversación con los altos mandos, tienes mi anterior vídeo y por supuesto también la segunda temporada. Vemos que hace esto principalmente porque fue una petición de Gojo, pero cuando Gojo lo visitó para pedirle que protegiese a Yuji. Para entender esto hay que revisitar Jujutsu Kaisen 0, película en la cual Gojo y Yuta, junto a otros compañeros, se enfrentan al verdadero Suguru Geto, que quería erradicar a todo el mundo que no controlase la energía maldita, los monos, y dejar solo a los hechiceros. Geto tenía una serie de compañeros con pinches que la lían en el barrio de Shinjuku, en el evento conocido como Pandemonium, y entre estos está Miguel. Es importante dar contexto a todos para llegar al final y que lo entendáis perfecto. El Pandemonium estaba hecho principalmente para entretener a Gojo mientras Geto va al instituto para tratar de matar a Yuta Okkotsu y robarse a Rika. En Shinjuku, durante el Pandemonium, Gojo se enfrentó directamente contra Miguel, y Miguel solamente tenía la misión de retener durante 10 minutos a Gojo. No hubo más, pero suficiente para que experimentase por sí mismo el poder del hechicero más fuerte,
Muerto el verdadero Geto, Miguel ya no tenía nada más que hacer y regresa a África, Kenia, de donde es originario. Tras los sucesos de Jujutsu Kaisen 0, Gojo envía a Yuta a Kenia para que entrene con Miguel. Y Miguel, después de haberlo enfrentado, sabiendo quién es, no va a decir que no, aunque a regañadientes. Eso no quita que con Yuta sí se llevase bien. Y en la escena postcréditos que tenemos de Jujutsu Kaisen 0, vemos cómo Gojo va a Kenia a visitar a Yuta. Esa visita da lugar a la conversación que nos muestran en este episodio, donde Gojo le pide ayuda, que si le pasa algo cuide de sus alumnos, menos de Hakari, que es un pro y sabe cuidarse solo. Aún no sabemos nada de este estudiante, pero ya nos lo están introduciendo. Y gracias a todo esto sabemos por qué cuando Gojo le pregunta a Yuta ¿dónde está Miguel?, le dice Yuta: no quiere verte, no le apetece. Ahora Yuta protege a Itadori haciendo creer a los altos mandos que está muerto. Me encanta que estos dos personajes tengan tantas cosas en común. Nos presentaron a Yuta Okkotsu en la precuela como un Itadori alternativo que pasaba por un problema similar y al cual los altos mandos también querían liquidar. Aunque en su caso él no estaba maldito, sino que por desconocimiento y sin quererlo, con su enorme poder, maldijo a la pobre Rika. Y en este momento de la conversación aparece Megumi, que ya lo estábamos esperando, y si no ha llegado antes, que se le han adelantado todos los demás, es porque había estado visitando a su hermana. La familia, lo primero. Aquí tenemos un debate muy interesante, porque Itadori lo último que quiere es estar cerca de Megumi para no perjudicarle, mientras que Megumi le dice lo contrario: si quieres ayudarme, tienes que estar a nuestro lado. Sumando que Itadori no se atreve a mirar a la cara al resto después de la masacre que causó en Shibuya. Bueno, no él directamente, sino Sukuna, pero sí con sus manos. Y durante toda esta parte continuamos con una dirección impecable. Es una conversación tan personal, tan íntima, donde el peso recae en las palabras, en los pensamientos, que la música sobra. Está de más. Y sobre todo porque los silencios entre las frases dedicados a la reflexión también son importantes. Momentos que se dedican a pensar qué decirle al otro para convencerlo, o simplemente darle su espacio para que reflexione. Son acciones tan humanas, tan realistas, que hacen que estos personajes de ficción se sientan totalmente vivos. Y sin embargo, a pesar de toda esa perfección, falta algo que tenemos en el manga y me parece muy importante. Yuta está escuchando la conversación entre los dos amigos y se da cuenta del pesimismo o sentimiento de culpabilidad que arrastra Itadori por las muertes en Shibuya. Una desgana por vivir, y esto choca precisamente con una frase que le dijo Itadori durante la pelea: lo siento mucho, pero todavía no puedo morir. Recordando a Nanami, la petición que le hizo antes de morir. Dos aptitudes o ideas contrarias que el protagonista ha manifestado en 2 episodios y que a través de ese pensamiento de Yuta Okkotsu te hacen ver que el autor es consciente de ello. Tranquilo, que esto no es un error, es simplemente que el protagonista está hecho un lío. Ni él mismo sabe si realmente debería existir o no, si se merece seguir vivo. Megumi, para convencer del todo a su amigo de que se le una, le confiesa la situación de su hermana, que Kenjaku le ha dado poderes a personas que no los tenían para que se maten entre ellos en un juego llamado Viaje de Aniquilación, estando Sumiki entre ellos. Y vemos frames de algunos de estos participantes. Muchos me han dicho: por favor, Diego, explica las reglas de este juego, pero tampoco es complicado, es lo que pone, básicamente. Más que leeroslas y sí, aclarar algún punto, pero creo que de momento son bastante sencillas. La primera, que los jugadores participarán dentro de una colonia, un territorio en el que los participantes deben entrar dentro de los primeros 19 días desde que Kenjaku liberó el sello. O sea que todos aquellos que fueron marcados por Kenjaku desde que despertaron, o despertaron sus habilidades, tienen 19 días para acceder a uno de esos territorios. Hay gente que apurará hasta el último día y otros que habrán entrado desde el principio. 2. Quien no lo haga pierde su técnica, que esto viene a resultar en su muerte. Y esta puede ser posiblemente la regla que más explicación necesite, porque puedes decir: bueno, si no entran dentro del área de juego, no se convierten en jugadores, no se ven obligados a seguir las reglas y por consiguiente Kenjaku no podría arrebatarles los poderes y morir. Bueno, pues esto no es así, porque todos los marcados son jugadores, como bien se dice en las reglas, desde el momento que han despertado.
están marcados como jugadores, y eso es como una especie de pacto vinculante. Y ojo, que la 3 dice que cualquier jugador, o sea, cualquiera que no esté marcado, también puede participar simplemente entrando dentro de una de esas zonas de lucha, y a partir de ahí aceptan las normas y sufren las consecuencias de no cumplirlas. Si entras a jugar, asumes las consecuencias. 4. Los jugadores obtienen puntos matando a otros jugadores. Los puntos, más que otra cosa, son una motivación, siendo un Battle Royale, donde la clave es sobrevivir. Pero recordemos que el objetivo de Kenjaku es liberar la máxima energía posible. Energía maldita. Por eso están los puntos. Vamos a motivarlos, pero no solamente eso, sino que además son súper necesarios según las normas que ha puesto a posterior. Ayudan a obligar a los personajes a que sigan peleando. 5. Cada vida de un hechicero participante tiene 5 puntos y las vidas de los no hechiceros 1 punto. En el manga te insinúan de forma más clara que el valor de puntos es una elección del director del juego. Ojo, el director del juego que puedes pensar que es Kenjaku, pero no, es más bien el sistema. Así que eso de los 5 puntos es más una media, pero puede haber jugadores que valgan más. Tiene sentido, porque si tienes a un hechicero súper poderoso y a otro más débil, ¿por qué vas a atacar el poderoso? Si te va a dar los mismos puntos que matar al débil, vas a por el fácil. 6. Los jugadores pueden añadir una regla a cambio de 100 puntos, y esto para mí es lo más guay que puedes hacer con los puntos. 7. Esa regla debe ser aprobada por el director del juego. No es que pueda negarse a sumar una regla, simplemente debe asegurarse de que no contradice o anula cualquiera de las otras reglas. Y la regla 8 dice que tiene que haber movimiento de puntos en los jugadores. No pueden estar escondidos sin hacer nada. Y solo os diré que en una serie donde las palabras tienen mucha importancia, hay que leer bien estas reglas, sobre todo cuando quieras añadir nuevas sin contradecir al resto. Itadori se suma a la fiesta con una condición, que si vuelve a perder el control, no duden en matarlo. Y toca ver a Tengen por fin, la criatura más mística de toda la serie, que sostiene las barreras de Japón, que han hecho que prolifere la energía maldita y los hechiceros como en ningún otro lugar de la Tierra. Este tendrá respuestas para todo, supuestamente, entre ellas como liberar al siempre sexy Goyo. El problema es cómo encontrar la puerta que lleva al santuario de Tengen, el templo donde mueren las estrellas, ya que para ocultarse hace uso del poder de las barreras para generar 1000 puertas y solo una es la correcta. Justo tras esa puerta, en ese camino que hay entre la puerta y el santuario, está la bóveda, el lugar donde se guardan las herramientas mágicas y objetos malditos como los úteros malditos, los hermanos de Choso. Así que Choso dice: yo os puedo guiar hasta esa puerta, puedo hacer de brújula porque tengo la hermandad a flor de piel, puedo sentir a mis hermanos. No sin antes haberse reunido con más integrantes de este equipo, entre los que está nuestra querida Maki. Hay que ver cómo se alegra Yuta, recordemos que había mucho feeling en Jujutsu Kaisen 0. La tenemos ahí recuperada, pero con evidentes secuelas que no la hacen menos sexy. Me da más morbo. A destacar la parte en la que llegando ya al templo se encuentran restos de sangre. Y Yuki, que sabe bien lo que pasó, le dice a Itadori que eso es de hace 12 años y que a partir de aquel entonces fue cuando la cosa se torció. Y qué cierto es que aquel momento fue un punto de inflexión. Y no se está refiriendo a otro momento que el arco del tesoro escondido que tuvimos al principio de la segunda temporada, cuando Gojo y Geto tuvieron que escoltar a quien debería haber sido el recipiente de Tengen, pero que no lo fue porque Toji, contratado por una secta, se la calzó. Aquel acontecimiento marcó a Geto, abrió sus ojos, quien como hechicero creía que era su obligación defender a los humanos débiles porque no podían controlar la energía maldita, pero pasó a darse cuenta que eran los simios el verdadero peligro que amenazaba la existencia de los hechiceros, que prácticamente parecían estar ahí para servirles, mal agradecidos y sin la capacidad de controlar sus propias energías malditas, escapándose de los cuerpos para formar maldiciones. Débiles pero con el control del mundo, los simios no tenían nada bueno, y este fue el principio del cambio de Geto. Definitivamente donde todo empezó a torcerse, y me gusta que sea Yuki quien haya hablado sobre esto como una testigo muy especial
que pudo tener una conversación íntima con Geto, ver hacia dónde se inclinaban sus nuevos deseos, que además fueron germinados por ella misma. Ella le inspiró o le dio la idea, hablando de la inutilidad de los humanos para controlar la energía maldita, solo que ella no estaba tan loca para hacer lo que Geto sí. Finalmente se encuentran con Tengen, pero habiéndose ocultado en un principio porque no se fiaba, o por lo menos no se fiaba de Yuki. Ella lo sabe, y fijaos que cuando Tengen saluda a todos los recién llegados, a ella es la única que no menciona. ¿Pero por qué esa tirantez entre ambos? No sé si llega a explicarse en el manga, porque aunque lo leí, la verdad es que no recuerdo mucho, son detalles que se te pasan, pero solamente con lo que hemos explicado en este vídeo, que parece que todo es por algo, se tratan de encadenar ciertas cosas, la escena de la sangre hace que te acuerdes de quién inspiró a Geto, la propia Yuki, y que digas, tate, de ahí viene todo. Mientras que las barreras de Tengen optimizan la energía maldita, Yuki trata de deshacerse de ella. Esto ya es un motivo, y que ella tuviese una ideología tan parecida a la de Geto podría hacer sospechar a Tengen que Yuki siga estando al lado de Geto, aunque ya no siga siendo Geto, sino Kenjaku. Y hasta aquí el análisis de este episodio. Hostia, no voy a decir denso, pero sí detallado. Denso no, porque yo creo que luego con la edición dejamos todo bien compactado para que por lo menos no aburra, os divierta. Y muchos siempre me decís, Diego, hazlos más largos. Y la verdad que eso me alegra, es como, bueno, pues no os aburro. Pero no, yo creo que sí están bien, dinámicos, pero a la vez con mucha información, bien concentraditos. Si os quiere, ya sabéis, apoyad muchísimo estos vídeos, compartiendo, hipeando y todo eso. Y nos vemos en el próximo, si os quiere. Aviso de spoiler, continuamos con el árbol genealógico de Yuji Itadori. Venga, que tienes tiempo mientras lo dibujo. No es la mejor postura. Sukuna entra también en juego como familiar de Itadori, veremos qué relación. Sukuna tuvo un hermano gemelo. Mentira, no lo tuvo, porque se lo comió estando en el vientre de su madre. No podía soportar que hubiese otro igual o parecido a él. Y el alma de su hermano gemelo acabó reencarnada en el abuelo Wasuke. De primeras en el manga, Sukuna piensa que quien tiene el alma de su hermano es Jin, el papá de Yuji. Pero en una posterior anotación que deja la autor de la obra, aclara que no, que quien tenía el alma del hermano era Wasuke. Y de hecho tienen cierto parecido, al menos en el peinado. Mejor aún, sus fuertes ideales, como influyen en Jin, lo convierten en el perfecto enemigo natural del villano. Pero si pensáis que Kenjaku solo se fijó en esta familia para conseguir el recipiente perfecto de Sukuna, os equivocáis. Había algo más. Recordemos que Kenjaku está obsesionado por ver hasta dónde puede llegar la energía maldita, conseguir la criatura que más pueda explotarla. Itadori, como experimento, teniendo descendencia del alma del hermano de Sukuna, la maldición más poderosa que existió, podría ser un éxito, y tanto que lo fue. En conclusión, Sukuna de alguna forma es tío abuelo de Yuji.